Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Estamos a viernes 5 de julio. Por lo tanto, hoy es el primer día de aplicación de los aranceles al coche chino Chachi. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Hoy es 5 de julio, primer día de aplicación de los aranceles al coche chino Chachi. Ya sé que hemos hablado muchas veces de este tema, pero sin embargo es un tema tan sumamente importante que he decidido venirme aquí al Miguel Noche 2 para no cansaros mucho con esto, pero considero que sí es bueno hablar de ello porque es una situación que nos concierne a todos, que es una situación que de ella depende que el mercado del coche eléctrico levante cabeza más o levante cabeza menos o no la levante. Con lo cual, pues vamos a hablar aquí, las veces que haga falta, del tema aranceles, que como digo, en principio eran de aplicación a partir del 4 de julio, que fue ayer. Parece ser que lo que ocurrió ayer es que se tenía que publicar en el diario oficial de la Unión Europea y cuando realmente esté aplicación será hoy 5 de julio. Con lo cual hoy ya es una cosa oficial. Bueno, pues hasta llegar a hoy, digamos que ha habido conversaciones por parte de Bruselas-Pekín, pero que no han sido demasiado fructíferas, por lo tanto al final se ha llegado pues a esos números que hablábamos en programas atrás, y aquí lo único que ha tenido un poco de disminución ha sido el arancel que se aplicaba a fabricantes como SAIC, por ejemplo, que eran de un 38,1%, se ha bajado hasta el 37,6%. Muy poca cosa, el 17,4% de BYD se quedaba igual, el 20% que se aplicaba por ahí entre medias se convierte en 19,9%, prácticamente lo mismo. Y esto es todo lo que se ha conseguido tras las conversaciones Bruselas-Pekín, que ya son de aplicación desde hoy. La verdad es que esto pasa por muchos escenarios, porque si bien se está diciendo que ya desde hoy son aplicables, pareciera que ya no hubiera marcha atrás, en principio sí que hay marcha atrás, porque los aranceles aplicables desde hoy son de un carácter provisional. Los definitivos serán a partir de noviembre, o sea que realmente lo que sí sigue quedando son 4 meses de conversación entre Bruselas-Pekín. Y esperemos que en estos 4 meses sí se llegue a algo más contundente, incluso hasta, mira, yo creo que si tuvieran que desaparecer estos aranceles, que es lo que dice China, pues quizás no estuviera tan mal. ¿Y por qué no estuviera tan mal? Pues porque sabemos, estamos viendo lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que por un lado estos aranceles van a salpicar a todo fabricante europeo que va a China a ensamblar y luego tiene que traer el coche para acá. Entonces a ese fabricante europeo le va a caer un pedazo de arancel. Y por otra parte, pues el fabricante chino que se venga aquí se libra del arancel, con lo cual hay fórmulas para librarse. No es contra el coche chino, sino contra el coche chino que viene de China. Que es distinto y por lo tanto hay fórmulas. Hay fórmulas para que China se salve de pagar el arancel, para que incluso los fabricantes europeos tengan que pagar aranceles, con lo cual esto es, en fin, como toda ley, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, y de esta forma pues se está viendo que los aranceles no sean la solución. Bueno, pues en este verlo y en este negociar por parte de China, Unión Europea, se debería llegar a algo. Yo creo que en esos 4 meses debería llevar algo, pero es que ocurre algo y se está hablando poco de esto. Y ocurre que los aranceles, que hemos dicho antes que oscilan entre un 17,4% a 37,6%, pues habrá quien diga, bueno, ¿y por qué China es tan contundente en esa negociación si no hay tanta diferencia del 10% que se venía aplicando al 17,4% que le cae, por ejemplo, a BYD? No es para tanto. Aguanta los caballos, que no es así. El 17,4 o el 37,6 que se aplican, eso va a ser sumable al 10% anterior. El 10% anterior no desaparece. O sea que tenemos un arancel inicial, que es el que ya se aplicaba, el que ya aplicaba Europa al coche chino Chachi. Y por otra parte tenemos el, ¿cómo podríamos llamarle? Por un lado tenemos el inicial
y por otro el añadido, o llámale como quieras, el sancionable, el que es producto de esa investigación que Europa le ha hecho a China, donde parece ser que ha visto que el gobierno chino ayudó con demasiado celo al fabricante de coches, y que esto daba lugar pues a unos precios por debajo de coste, lo que se ha considerado desleal en el mercado del coche eléctrico, y es por esto por lo que se aplica esa sanción, esos aranceles, pero que, como vemos, pues no pareciera una medida de lo más justa y de lo mejor aplicable posible, dado que en un momento dado pues pasa eso, ¿no? Pasa que si el fabricante chino se tiene que librar, viene, fabrica aquí, y encima se da la paradoja de que el gobierno del país donde instale fábricas le ayudará a ese fabricante chino. O sea que esto es absurdo. Y además es que pues toda competencia es buena en todo mercado, ¿no? De forma que, pues dicho todo esto, pareciera que lo mejor, llegados a este punto, sería dar marcha atrás y decir, mira, aquí paz, después gloria, la próxima vez hacerlo mejor, pero dejarlo ahí. ¿Por qué? Pues porque las competencias son buenas y porque, como hemos visto, hay demasiados recovecos abiertos en esta práctica de aranceles. Pero que, por otra parte, hay otra vuelta de tuerca más en esos aranceles. Es que, por un lado, hemos visto que son provisionales, que hasta noviembre no son los definitivos. Pero es que ocurre otra cosa más, es que parece ser que hasta el momento de los definitivos no serán recaudados. Luego, entonces, de aquí a noviembre, aunque ya se estén aplicando, pero se aplican sin recaudar, o sea, se aplican sin aplicar, ¿o cómo es esto? Hasta donde yo sé leer, pues lo que entiendo es esto, ¿no? Si son recaudables a partir de noviembre, cuando el bloque de la Unión Europea decida que ya son los definitivos, ahí es cuando serán recaudables. Pues quiere decirse que aunque se apliquen desde hoy, si no son recaudables, pues es como si no fueran aplicables. ¿O cómo es esto? Yo lo entiendo así, ¿no? O sea que esto es un escenario de muchos niveles, parece ser. También, pues claro, el hecho de que se haya rebajado muy poco, pues tampoco afectaría mucho si no son recaudables, aunque sí sean aplicables, pero sin recaudar. No sé, esto es como si te saltas un semáforo, aparece un gendarme y te dice, esta palabra ya no se usaba, gendarme, y te dice, lo ha hecho usted muy mal, se ha saltado un disco, tal, lo ha hecho bastante mal. Le voy a aplicar 200 euros de multa, pero no me los pague. Son aplicables a partir del mes que viene, y el mes que viene usted ya no se lo va a saltar, ¿verdad? Pues entonces no se lo aplicaré. Y entonces te vas dándole vueltas a lo que te ha dicho y dices, madre mía, es que ni siquiera Mariano Ozores se hubiera explicado mejor que... Pues algo así, algo así. Yo no me acabo de enterar de cómo es esto, pero lo que yo entiendo literalmente es lo que he dicho antes, que si bien son aplicables desde hoy, no serán recaudables hasta noviembre. Y no dice nada de carácter retroactivo. Luego entonces se entiende lo que quieras entender. Yo no entiendo nada, pero lo que sí digo es que ojalá se llegue a un mejor acuerdo del que se ha llegado y se pueda dar marcha atrás a todo esto. Porque, como así lo dice el portavoz de la patronal española, en toda guerra comercial no hay ganadores. Y esto ya lo sabemos, pero no en toda guerra comercial. En cualquier tipo de guerra no hay ganadores, todos son perdedores. Y desde luego el mayor perdedor en todo esto va a ser el consumidor. Y matiza a donde nos lleva todo esto de que el consumidor sea el que más sale perdiendo, hará que realmente se vaya a estancar el mercado del coche eléctrico. Porque el consumidor es quien tiene que comprar. Si el consumidor compra, el mercado marchará. Si el consumidor no compra, pues se estancará. Así son las cosas. Y con esto sobre la mesa, pues quien tiene que decidir que tome decisiones, pero desde luego las cosas son como son. O no. Como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo. También te propongo que dejes un like a este precioso programa y decirte, si acabas de llegar a este canal, no te suscribas o suscríbete. Al final, la última palabra la tienes tú. Buenas noches con Miguel Noche.